¿Y por qué estamos viendo las fórmulas de gases ideales? Porque esta es la base para hablar de soluciones ideales. Las soluciones ideales, que las habíamos definido como soluciones de la misma familia química, la misma estructura molecular, pues resulta que a nivel de cálculo de propiedades, lo que vamos a hacer es agarrar las fórmulas de la mezcla de gases ideales y las vamos a extrapolar, por decirlo así. Vean que aquí tenemos la definición de cómo se calculan las propiedades en una solución ideal y vean que son las mismas fórmulas que para una mezcla de gases ideales. Lo que se hizo fue, por definición, estas son las formas como se calculan las propiedades. Eso es una forma de definir las soluciones ideales. Entonces, aplican los mismos comentarios. Vean, los mismos comentarios. Volúmenes aditivos, entalpías aditivas, energías internas aditivas y la mezcla de líquidos, por decirlo así, similares, aunque cumplan la ley de Raoult y todo eso, vean que son procesos irreversibles. Ahora, esto que está acá, pues una de las implicaciones es esta fórmula, la definición del potencial químico para una solución ideal tiene esta forma. ¿Y por qué tiene esta forma? Bueno, porque este término de logaritmo, acuérdense que es un logaritmo de presiones, es algo así como menos R logaritmo de P entre XP, X sub IP, y entonces manipulándolo, pues se llega a esta fórmula, y esto en algunos libros empiezan con esto, se empiezan definiendo solución ideal que tiene que cumplir con esto, y con estas dos formulitas. O sea, estas dos formulitas salen de las propiedades de una solución ideal, y nos interesa nos interesan las dos, pero esta en particular, ven, esta fórmula es la definición de la fugacidad del componente de una mezcla de una solución ideal. Entonces es la fugacidad del componente puro por la composición, o sea, por la fracción molar. Esto se conoce como la regla de Lewis y Randall. Y entonces la fugacidad de un líquido puro, acabamos de decir que es la fugacidad de saturación por el factor de Poynting. El factor de Poynting, acabamos de ver un ejemplo que era 1,0 algo. O sea, tiende a ser cercano a 1. Entonces, a veces se desprecia. Y la fugacidad de saturación muchas veces se va a aproximar por la presión de saturación. Entonces, la presión de saturación va a ser una aproximación a esta fugacidad del componente puro. Es más, de ahí va a salir la ley de Raoult, o de ahí sale la ley de Raoult. ¿Esto para qué nos sirve? En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular la solubilidad de un gas usando la ley de Henry. Pero para poder usar la ley de Henry, necesitamos calcular la composición, por ejemplo, de agua en el aire. Porque el aire tiene agua. Entonces, ven qué interesante. Si tenemos una mezcla, digamos cuando tenemos el componente casi puro, ese componente cumple con la regla de Lewis y Randall, que otra forma de decirlo es que cumple con la ley de Raoult. La ley de Raoult, entre otras cosas, se aplica para mezclas donde uno de los componentes está en gran proporción y casi puro. En cambio, cuando hay un componente en una proporción muy pequeña, que es el caso de los gases que son poco solubles en agua o en algún líquido, pues lo que aplicaría es la ley de Henry. Entonces vamos a hacer un ejemplo en la próxima clase, tal vez el primero que vamos a hacer de este cálculo, donde vamos a ocupar, por ejemplo, digamos que sea el oxígeno, le aplica la ley de Henry, y el agua le aplicaría la ley de Raoult. ¿Por qué? Por la diferencia tan grande de concentraciones.